Buenas noches, hermanos y hermanas. Siempre es un gusto, siempre es un gusto estar aquí en contacto con ustedes. Oremos. Querido Dios, te agradecemos. Agradecemos la vida que nos has dado para poder vivir en este día. Agradecemos todas las actividades que hemos experimentado durante este día, hasta este momento. Queremos agradecerte también tu presencia, tu solidaridad con nuestras familias, con nuestra iglesia, pero también con el pueblo salvadoreño. Ayúdanos a reflexionar en tu palabra y ayúdanos más a poner en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Si escuchan un considerable ruido, es porque está cayendo bien fuerte una lluvia que comenzó, que por eso es que me conecté un poco tarde. Creo que me tardé un minuto y algo para conectarme. Eh, Se pronostica una tormenta bastante fuerte. Como me imagino ustedes también saben, se pronostica una serie de lluvias a partir de ahora, pero también más a partir de viernes, sábado y disminuiría domingo. No es temporal según lo que dicen los meteorólogos, ¿verdad? No es temporal, pero van a ser lluvias así intensas y luego es por una onda tropical, creo. Bien, ahora sería la penúltima reunión sobre el tema transformación de conflictos. La próxima semana, el próximo jueves, vamos a finalizarlo. Para hacer un recuento de lo que hemos visto, más que todo lo voy a hacer mejor la próxima semana. Ahora solo voy a referirme a lo de la semana pasada. Eh, Hemos ido viendo esto del conflicto, que todo conflicto tiene una estructura y así se llama, estructura del conflicto, que tiene a su base las personas, el problema y el proceso, y se simboliza como un triángulo. Asimismo que toda persona que se encuentra en un conflicto revela dos aspectos. En un conflicto siempre se evidencia, se revelan, salen a la luz, eh, se revela, ¿verdad? Dos aspectos, el poder por una parte y la autoestima de todas las personas involucradas. Por ello, en la mayoría de los conflictos las personas se sienten dañadas, heridas, porque ciertas actitudes o ciertas expresiones faciales o ciertas expresiones verbales o palabras dañan eso. Y al dañar, se daña la autoestima. Sin embargo, hay ciertas actitudes que ponen en juego lo que uno considera la cuota de poder o mi poder. A veces no es tanto el problema, pero se agranda precisamente porque las personas se sienten amenazadas en su poder o dañadas en su autoestima. A veces son malos entendidos, pero se genera una serie de... El conflicto se complejiza, se hace grande, se dimensiona de otra manera mayor de la que realmente es, pero precisamente por eso, porque la gente se sienten amenazadas de su poder. La gente interpreta eso. A veces la otra persona no tiene esa intencionalidad, pero se percibe eso. Por otra parte, también los conflictos se complejizan o se hacen mayores porque la autoestima, el autoconcepto que uno tiene de sí mismo o de sí misma, entonces se siente eh, dañado. También hablé sobre eso, esto es así, ¿verdad? Hay una imperiosa necesidad
pero más que todo es una imperiosa decisión por identificar cuál es el problema en el conflicto en el que estamos involucrados, o nos involucran, o nos llaman a ser intermediarios. Que de eso voy a hablar un poco la próxima semana, un poco. Si no se identifica el problema, uno va a estar queriendo resolver los efectos del problema, las consecuencias del problema. Y en ese sentido nunca se va a resolver el problema, nunca se va a transformar, nunca se va a superar el problema. El problema va a persistir. Lo que, lo que más frecuentemente ocurre cuando son problemas personales, cuando son conflictos personales, conflictos en la familia, conflictos con la pareja, eh, uno de los dos aparentemente cede y se queda callado y dice, vaya, está bien, sigamos adelante. Pero no es cierto, no es cierto. Más adelante va a volver a salir eso, si no se resuelve, si no se supera o se transforma. Aparentemente puede ser consecuencia o efecto lo que nosotros creemos que es el problema, ¿verdad? Les hablé de un ejemplo que ilustraba esto precisamente la semana pasada, ¿verdad? Bueno, en ese sentido les hablé de dos ejemplos que han sido los ejemplos que he puesto que a lo largo de estas 5 sesiones me he estado refiriendo. Y por supuesto, ¿verdad? Por supuesto, porque de acuerdo a la temática es que voy revelando cierta información también pertinente, que coadyuva para poder comprender que los conflictos no son fáciles, ningún conflicto es fácil, ninguno. Si uno piensa que son fáciles, ya la lleva de perder, ¿verdad? Entonces va a cometer muchos errores con el afán, con el propósito de transformarlos o de resolverlos. Los ejemplos que he puesto que han sido ejes, he puesto 3 ejemplos a lo largo de las 4 sesiones anteriores, pero 2 han sido los que desde el inicio, que sería lo de la pareja y lo de la iglesia, lo del reloj. Eh, yo esa vez, cuando los presenté, les hice una serie de preguntas que era necesario que ustedes las respondieran. Si no hicieron el ejercicio, entonces tampoco van a poder desarrollar eso, ¿verdad? No es lo que yo creo que es el problema. Eso nunca es cierto. Por eso es que los conflictos se agrandan, porque queremos tener respuesta rápida, ¿verdad? Y si la otra persona no interviene en la transformación o la resolución del conflicto, no se resuelve. Se puede callar la gente, pueden ceder las personas, pero no se resuelve el conflicto. Y por lo tanto, más adelante va a ser peor. Todo conflicto se agudiza o se profundiza más. Transformar, resolver o superar conflictos no es fácil. Por ello es importante conocer sobre el tema, leer sobre el tema y practicar sobre cómo hacerlo. Porque los conflictos no se resuelven por magia, no se resuelven solo por tener buena voluntad. La buena voluntad no resuelve conflictos. Eso ayuda a resolver el conflicto, pero no lo resuelve. Si una parte tiene buena voluntad de querer resolverlo y la otra no se resuelve. Mentira. Eso es mentira, ¿verdad? Lo que hacen a veces en la familia es que se imponen, o en las parejas, uno se impone sobre el otro y ya se resolvió. Pero no es cierto, ¿verdad? Para nada es cierto eso. O en los lugares de trabajo, por ejemplo. Cuando hay 2 compañeros o compañeras de trabajo que tienen conflictos, el jefe toma una decisión y resuelve, ¿verdad? Eso tampoco es resolver el conflicto. Este es ponerle fin ponerle fin a una escalada de violencia, pero no es resolver el conflicto.
Los conflictos tampoco se resuelven cuando yo le gané al otro o yo perdí con el otro. Los conflictos no es de ganar y perder. Nunca, nunca, nunca es de ganar y perder. Tener esa concepción es no haber leído sobre el tema, ¿verdad? Por ejemplo, en el texto anterior que vimos la semana pasada, de Jacobo y Esaú, es una familia disfuncional a todas luces, ¿verdad? A mí no me hubiese gustado vivir en esa familia. Eh, Tampoco son de buenos ejemplos de cómo debe de ser un papá, cómo debe de ser una mamá, cómo debe de ser el hermano, los hermanos. Tampoco, ¿verdad? De ahí se pueden sacar lecciones de cómo no ser parecidos a ellos. Y entonces tener familias adecuadas, saludables. En toda familia hay conflictos, sí. El tener conflictos no significa que una familia es enfermiza, ¿verdad? Ahí, ahí lo que pasa es que sí hay pensamientos, sentimientos eh, y que se traducen en actitudes que llevan la mala voluntad, ¿verdad? Y no solo de uno, sino de los cuatro, de Esaú, de Jacob, de Rebeca y de Isaac. Pero bien, voy a leer Mateo 5 del 21 al 24. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda. Oiga bien, ¿verdad? Que tu hermano tiene algo contra ti. Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él, te entregará al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto, de cierto, de cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Esos textos, ¿verdad?, son parte del Evangelio, pero casi nunca reflexionamos en eso. Fundamentalmente el texto nos llama, pero también nos interpela, ¿verdad?, a asumir una actitud de arreglar, transformar, resolver algún problema que tengamos con otra persona. En ese caso, que esté en el templo. En nuestro caso, que esté en la iglesia. Ah, pero si no está en la iglesia, chivo, ¿verdad? No dice nada al respecto. No, tampoco, ¿verdad? Sino que esto es en general. Si yo tengo un problema con alguien, si alguien tiene un problema conmigo, hay que resolverlo. Compara estar enojado, el texto. Compara estar enojado o llamar necio, y la otra palabra también puede significar o llamar ignorante a otra persona, como lo compara con, lo asemeja con asesinar, con matar. Y eso está en el versículo 21 y 22. En ese sentido, no hay escapatoria.
No hay que buscarle ahí un subterfugio, así como hacen algunas personas, ¿verdad? Para evadir las responsabilidades. Tuve un compañero de trabajo que el trabajo de él era esforzarse para no trabajar. Nos reuníamos todas las semanas en esa organización. Éramos poquitos, éramos como 7 personas. Y todas las semanas, los martes, era reunión de personal, ¿verdad? 7 personas. Y entonces él había quedado, la semana anterior, había quedado de elaborar una carta y llevarla a unas instituciones de gobierno para tener una reunión solicitándole una audiencia a dos ministros, ¿verdad? Bueno, entonces llegamos la siguiente semana y le pregunta el jefe ahí, ¿verdad? Mira, y le dijo fulano, ¿y fuiste a entregar la carta? No, le dijo, tuve una serie de complicaciones y que no sé qué, que no sé cuándo, pero la próxima martes ya va a estar resuelto eso. Llegamos al próximo martes y le vuelve a preguntar lo mismo, comencemos contigo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué te respondieron los ministros? ¿Podrá creer, le dijo, de que no he podido llegar? ¿A dónde? Le dice el jefe. A dejar las cartas. Pero las cartas ya están hechas. Lo único que falta es irlas a dejar. Y el jefe se le notaba la cara, ¿verdad? De desesperación. Y por eso digo yo que el tipo siempre, siempre hacía eso. Siempre hacía. Su trabajo era no trabajar. Trabajaba a tiempo completo. Y no hacía mayor cosa. Por ejemplo, en esas semanas, en esos 15 días, lo único que hizo fue elaborar una carta. La misma carta con membrete distinto porque era ministerio diferente, ¿no? En ese sentido, este, los ejemplos que he puesto, en el texto lo que dice es compara a estar enojado, compara llamar necio o ignorante a otra persona con matarlo. Evadir la responsabilidad de eso. Buscarle el subterfugio, ¿verdad? Buscarle la rendija. No quiero decir otro ejemplo porque tampoco es justo, ¿verdad? Pero porque eso lo vemos en todas las profesiones, no solo en los profesionales del derecho, de los abogados y abogadas. Pero la gente, todos y todas, siempre andamos buscando, no, no todas las personas, muchísimas personas, siempre andan buscando cómo evadir la responsabilidad, cómo saltar de la responsabilidad, por ejemplo, de este texto. Si yo tengo una bronca con alguien, independientemente si va a la iglesia o no, tengo que resolver mi problema primero. Hay ejemplos, por ejemplo, en la actualidad con la Santa Cena. ¿Por qué no vamos a tomar la Santa Cena? Porque yo tengo un problema. Así es que no la tomo. Ese no es el punto. El punto es, porque yo puedo pasar 10 años sin tomar Santa Cena y escondiéndome en ese argumento, ¿verdad? De que como yo tengo un problema, por eso no tomo, no participo. O peor aún, no llego los primeros domingos, ¿verdad? ¿Por qué no llego los primeros domingos? Porque tengo una bronca con alguien, un pleito con alguien, un conflicto con alguien. Tener ese razonamiento, tener esa forma de pensar es precisamente ir en contra de lo que dice Jesús en este texto. El texto no está hecho para condenar a la gente, sino para interpelarnos a que tenemos que tener una actitud propensa, proclive a la resolución de conflictos, a la transformación de conflictos, a la reconciliación.
No puede un creyente en Dios mantener pleitos en los lugares de trabajo o de estudio, en el vecindario, en la iglesia y con la familia. No es posible. No es posible entrarle a eso. Entonces, si yo estoy en una iglesia, porque el participar de la cena del Señor es comprometerme con Dios de que soy una persona que le entiende a Jesús, que le entiende a Dios, que le entiende a su Espíritu Santo y que está en la dirección de ir en busca siempre, cada día, para ser mejor persona, para ser una persona que a través de su fe entiende de que su rol, su papel, su misión es la proclamación del reino de Dios y su justicia y todos los valores del reino que eso implica. Pero ¿y eso entonces significa que los cristianos tienen problemas? Sí, es que eso no es lo que dice el texto. Al contrario, del texto uno puede inferir de que hay problemas entre hermanos y hermanas dentro del templo, ¿verdad? Dentro de la religión judía, como es ahí, y dentro de la iglesia cristiana en la actualidad. Sí tenemos conflictos. Pero lo que pasa es que no vamos a esperar. En otra parte dice que no se ponga el sol, ¿verdad? Que no acabe el día sin reconciliarme con alguien que tengo problemas. Resolver las cosas de una manera madura. Superar los problemas y las diferencias que tenemos de una manera madura. Para eso somos creyentes también. El tercer aspecto de la estructura de los conflictos. Entonces, para continuar con el texto, a eso se refiere, ¿verdad? Es un llamado, pero también es una interpelación a los que creen en Dios, a los que tenemos fe en Dios, a los que tenemos fe en Jesús y a los que tenemos el Espíritu de Dios y que nos impulsa, pues, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros también queremos lo mismo, de reconciliarnos, de superar nuestras diferencias, de transformar nuestros conflictos y por lo tanto, entonces, dejo mi ofrenda, dice. Aquí nosotros podemos interpretar de otros aspectos, ¿verdad? Participemos de la cena del Señor, ¿verdad? Y entonces ya sabemos cuándo toca. Hay que reconciliarnos, ¿verdad? Incluso el texto va más allá porque dice, les fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo, dice Jesús, ¿verdad?, que cualquiera que se enoja contra un hermano también es digno de juicio. O sea que, ¿por qué no vamos a enojar? A todos nos interpela, a mí, a ustedes, a todos y a todas. No hay nadie que salga libre de esto, independientemente de la edad. Y más si vamos a la iglesia, pues, ¿verdad? O nos reconciliamos o nos reconciliamos. Pero solo es con los hermanos de la iglesia. No, también en la familia. También con la pareja, con el cónyuge, con la cónyuge, los hijos, las hijas, los novios, ¿verdad?, los compañeros de trabajo. Pero yo, ¿por qué me tengo que reconciliar con ese si ese es ateo? Es que no es una cuestión que le exige a él, ¿verdad? Me la exige a mí Dios, porque yo soy el que supuestamente tiene fe en él, ¿verdad? Pues sí, pero si él no cree en Dios porque dice que es ateo, no importa. Porque a través de la actitud madura y reconciliadora también brindamos un testimonio bueno de quién es nuestro Dios. El tercer aspecto en la estructura de todo conflicto es el proceso. Proceso se refiere a cómo el problema va siendo
desarrollado. Aquí los conflictos, los problemas no se desarrollan, porque los conflictos no toman vida, no tienen vida. Aquí los que complejizan los conflictos son las partes involucradas, o sea, las personas. Dice, no, es que el conflicto se complicó, no, lo complicamos. El primer paso que hay que hacer para resolver o transformar conflictos es haciéndonos cargo, es responsabilizándonos de lo que nos toca, no de todo, porque si tenemos un conflicto, hay otra persona u otras personas más involucradas. Entonces todos tenemos que ser responsables. Unos más, otros menos, no. Todos y todas somos responsables. Por ejemplo, en las parejas de novio, los dos. Por ejemplo, estos que se pelearon por lo de la... Que se, eh, por ejemplo, en ese ejemplo, eh, uno de los dos dijo, te llamé, te mandé mensaje, no dijiste nada, no respondiste. La cosa se tornó violenta. Ahí, no solo con eso, yo porque no puedo contar todo lo demás, porque no viene el caso. Pero, el pretexto, o sea, el problema no era ese. El problema era que no respondió las llamadas, ni respondió, ni contestó los mensajes. Ese no era el problema. El problema era el control de la otra persona. A partir de esa discusión, una de las partes le dijo, así, te doy un ultimátum. Esta que sea la última vez que haces eso, porque si no me voy. Te dejo fue que dijo. Te dejo. Entonces, por no responder una llamada, porque solo una vez llamó y 3 mensajes, y por no responder 3 mensajes. Pero en la discusión inicial dijo, yo estaba preocupado, yo estaba preocupada por no saber dónde estabas, que si habías tenido un accidente, si te habían llevado, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, no era eso, tampoco, no era eso. Ni era responder la llamada, y tampoco era la preocupación esa. La otra persona pensaba que lo estaba engañando. Entonces se sintió herido en su autoestima. Se sintió ofendido. Se inventó. Les digo esto porque lo plantearon después, ¿verdad? Él pensó que a saber con quién otra persona andaba. Y entonces se dio todo ese tipo de cosas. Entonces surgió el poder, ¿va? Cuando le da el ultimátum, le dice, si lo vuelves a hacer, te dejo. Y no me va a importar tu familia, ni mi familia, ¿verdad? Etcétera, 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 etcétera. Durante las sesiones, para ir dialogando y todo eso, jamás ninguno de las dos personas se dijo que se amaban. Nunca en el proceso. Nunca. Nunca, nunca. El proceso, entonces, es cuando las partes involucradas en un conflicto van desarrollando, y en la medida que un problema se va desarrollando,
Entonces surge aquella figura que les dije yo en el primero y segunda sesión, que todo comienza con dos personas, generalmente comienza con dos personas. Pero luego hay un espiral y el espiral va creciendo. Y allí en la medida que va creciendo, ¿verdad? Entonces se van involucrando más personas todavía, más personas. Van involucrando a los amigos, las amigas, la familia, los compañeros de trabajo, las compañeras de trabajo o de estudio, etcétera, etcétera. Hasta involucran gente de iglesia también, ¿verdad? Como es en el caso del otro, donde los dos, de ese sí les hablé la semana pasada más detalle, ¿verdad? Del pastor y del diácono, ¿verdad? Uno pensaba que uno podría hacer un análisis superficial, el reloj es el problema. Compra otro y se resolvió todo eso. No, no se resolvió para nada, les conté. Y les conté también por qué, ¿verdad? Porque el diácono no quería que el pastor siguiera. Y entonces, en ese sentido, el proceso, las personas participantes, sujetas de todo conflicto, son las únicas sujetas, son las únicas personas. Porque ni el problema ni el proceso tienen vida, sino que cobran vida por parte de las personas involucradas en el conflicto. Y es precisamente estas las que le dan vida al proceso, pero también al problema. En esa medida son las figuras que se usa, es lo de la espiral. Y por eso es que se van involucrando cada vez más. Entre más personas se metan en un conflicto, más personas sean involucradas en un conflicto, peor es para resolverlo. Es más difícil resolverlo, es más complejo, porque hay que tomar en cuenta cada forma de pensar de cada persona involucrada, sus sentimientos, emociones, percepciones, etcétera, etcétera, de lo que hablé ya la semana pasada. Las personas son las únicas capaces de complicar o de simplificar los conflictos. Somos las personas, nadie más puede hacer eso. Los problemas no tienen vida, como les decía, ¿verdad? No tienen poder propio los problemas. Nosotros le damos poder al problema. No tienen dominio sobre las personas. El problema no tiene dominio sobre nosotros, pero hay un momento determinado cuando uno se mete en el análisis, como que nosotros somos los creadores del problema y de repente el problema cobra vida, ¿verdad? Y toma control de las personas. Eso es como cuando hablamos sobre idolatría. Los ídolos no existen, ¿verdad? Los ídolos no existen. Los seres humanos lo crean a los ídolos. Y los ídolos no tienen poder. Pero las personas que crean los ídolos son las que le dan poder a el ídolo. Pero mire qué bonito, después le hacen una jugada medio chuca y el ídolo toma control de las personas que lo han creado y que le rinden adoración. Esa es la trampa. Eso ocurre también en los conflictos. Pero son las personas las responsables de eso. Somos las únicas capaces de resolver, complicar. Las personas somos las únicas capaces de transformar, dificultar, allanar el proceso para resolver los conflictos. De nosotros depende. No depende de ninguna fuerza extraña a nosotros, ¿verdad? No, somos nosotros. No es cuestión de que Satanás se me metió y que por eso yo soy conflictivo. Esa es una barbaridad, ¿verdad? Eso no existe, eso. En ese sentido, nosotros los seres humanos somos los responsables de eso. El proceso se grafica como anteriormente les había dicho, de la espiral. En el ejemplo de la pareja, si son novios o son esposos, si son novios, por ejemplo, el espiral se va complicando, vamos complejizando los conflictos en la medida que la pareja de novios
involucra a sus amistades y que les cuenta todas las cosas. Y generalmente son bajo esta, después de esta, así se inicia, ¿verdad? Diciendo, te voy a contar algo que, un problema que tengo, te lo voy a contar en confianza, ¿verdad? Cuando se hace más complicado cuando se dicen cosas ofensivas, cosas hirientes, ofensivas, eh, palabras ofensivas, hechos, actitudes ofensivas. Cuando se habló, eh, como les decía antes, de separarse, ahí ¿verdad? Las personas van complejizando eso. Cuando son esposos, es cuando involucran a hijos. Ahí sí eh, se va haciendo terrible el asunto, ¿no? El conflicto ya no se está haciendo tan sencillo de resolver. Así ocurrió con Isaac y Rebeca. Cada uno involucra a un hijo. Cuando se dijeron palabras ofensivas también y cuando se habla de divorcio. Ahí se va haciendo más complicado todo conflicto. Todo conflicto. Es cuando el problema va desarrollándose, el espiral va avanzando, cuando se hacen esas cosas que acabo de mencionar. El espiral va avanzando y en la medida que va avanzando va creando fuerza para que haya más personas involucradas, pero también en la medida que se avanza o van desarrollando el problema o el conflicto, entonces puede ser que haya violencia física, no solo insultos, no solo personas afectadas emocionalmente, sino que en muchos casos, el año pasado y este año, si ustedes se han leído las noticias, se han dado cuenta de eso. Parejas que uno de los dos tiene armas y después de una discusión matan a la pareja y después se suicidan. O sea, estas cuestiones no son teóricas. Eh, la teoría surgió porque en la realidad se daba este tipo de cosas, de los conflictos. Y como no se tenían mecanismos adecuados para resolverlos o transformarlos, entonces empezó gente a pensar en todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y así fueron creando las teorías. Eh, entonces ese espiral tampoco no es nada sencillo. Imagínense cuando hay conflictos de tal manera que los hijos se van de la casa, ¿no? Se van porque ya no quieren vivir ahí con sus padres. ¿Por qué? Por esto y esto y esto y esto y esto. No es el punto de decir qué, ¿verdad? Ni tampoco de buscar responsables ahorita. Eso es cuando ya se está en el conflicto. Pero no hay que llegar a los conflictos. Hay que prevenirlos. Y hay que resolverlo desde el inicio. Para que no se hagan más complejos, más difíciles y no se tengan consecuencias irremediables, consecuencias dolorosas, consecuencias violentas. Yo recuerdo que mi papá me llevaba a ver unos juegos de fútbol en una liga que se le llamó Papi Fútbol, no sé si existe eso, ¿verdad? Actualmente. Pero yo estaba adolescente y a mí siempre me daba risa escuchar a un señor que llegaba ahí a ver los juegos y que era el payaso de todo, ¿verdad? Él contaba chistes y si un jugador se caía, se burlaba. Entonces la gente se reía de las cosas que decía este hombre. Y era un hombre que era sumamente agradable cuando ya uno platicaba con él, agradable, amable, al extremo. Pues una vez me enteré y que fue un escándalo de noticias ahí en mi pueblo, que asesinó a la mamá porque no le quiso dar una cerveza. La asesinó. Entonces son cosas que uno le chocan, pues, ¿verdad? Le chocan. Hay personas que se han divorciado
Hay familias que se han desintegrado por una tontería, ¿verdad? Por una tontería. Como por ejemplo, que fue a una fiesta y fue a bailar con uno que era enemigo del esposo, ¿verdad? Solo por ir a bailar. No son casos inventados lo que les cuento. Son cosas reales, ¿verdad? Son cosas reales. Esto de los conflictos, todos tenemos, pues, ¿verdad? Todos tenemos conflictos. Pero hay que saberlo resolver cuando se debe de resolver, no cuando se hacen más complejos o más difíciles. Las personas son son las que crean conflictos. Por lo tanto, son los responsables de resolverlo. Cuando ustedes involucran a otra persona para que les ayude en resolver el conflicto, transformarlo, la otra persona que invita no es el responsable de resolverlo o transformarlo. Son los que tienen el conflicto. La persona invitada a cooperar no puede dar la razón a nadie. Porque en materia de conflicto, generalmente, todos son responsables, todos tienen razón, hasta cierto punto, y nadie tiene razón, hasta cierto punto. Porque las percepciones, es cierto, ¿verdad? Yo si tengo una percepción, yo la tengo, pero eso no significa que sea verdad. Tener una percepción de lo que ocurrió, de lo que pasó. Tengo una percepción, por lo tanto, es absolutamente subjetivo eso. Y yo puedo decir, no, es que las cosas así eran, así son. No, en esta materia de cosas no, ¿verdad? Hay personas profesionales para esto, que colaboran y que ayudan. Ahora se llaman consejeros matrimoniales, consejeros familiares. Hay para eso, ¿verdad? Hay ciertos profesionales en la psicología que se dedican a esto también, que se puede acudir a ellos normalmente. No requiere de ningún escándalo eso, ¿verdad? Al contrario, yo creería que buscar ayuda de manera oportuna en las primeras etapas es lo ideal. Es lo ideal. Porque las parejas pueden, pues si son pareja, ¿verdad? O la familia, o en la iglesia, pueden abordar el tema, pero de manera madura y todo. Y si ven que no va a haber, suspender eso y luego buscar otra persona para que venga, ¿verdad? Y colabore o coopere para la transformación de los conflictos. Si yo quiero, según el texto que hemos leído, yo quiero estar en comunión con Dios. Pero si yo tengo un problema con alguien o alguien tiene un problema conmigo, hay que resolver ese problema primero. Como parte de esta comunión con Dios, me interpela, me llama Dios a reconciliarme con la gente, a no tener ningún tipo de aspereza con la gente, a no tener ninguna, no sé, malentendido con nadie, ¿verdad? Si surge un malentendido, se resuelve rápido, ¿verdad? Se resuelve rápido. Y continúo con mi comunión con Dios. Deberé entonces reconciliarme con mi hermano, con mi hermana, con mi familia, con mis hermanos de la iglesia, mis hermanas de la iglesia, mis compañeras de trabajo, mis compañeros de trabajo, mis compañeros y compañeras de estudio, con mis vecinos y vecinas, y después de celebrar, después iré a celebrar mi comunión con Dios.
no primero la comunión con Dios y después eso. Ahí el texto lo que dice es, primero arréglate con el que tienes el conflicto, ¿verdad? Primero arréglate con eso, deja aquí la ofrenda, dice el texto, ve a resolver el conflicto. Y hay que esperar a hacerlo en la iglesia, en el templo, en el local. Yo pensaría que no, ¿verdad? Pero cada quien lo hace como quiere, ¿verdad? Yo preferiría, no tengo que esperar el domingo para irlo a hacer, ¿verdad? Eso lo puedo hacer antes. Y es mejor entrarle antes, ¿verdad? Porque, porque si no, eh, vamos a estar ahí en la iglesia, ¿verdad? Y me voy a ir, me voy a levantar, me voy a mover de la banca, voy a ir a buscar a donde está el hermano de la banca, y voy a platicar ahí con él delante de todo, ¿verdad? No sé, va, pero cada quien es libre. Yo lo haría antes, pero eso cada quien lo hace. El punto es que mi comunión con Dios me llama, me interpela a reconciliarme con mi hermano, con mi hermana. Y después continúo con la comunión con Dios. Como fruto, como consecuencia de mi comunión con Dios, yo entiendo eso. Por eso no puedo permitir añejar o, como decimos popularmente, darles largas, ¿verdad?, a un conflicto. Hay que arreglarlo rápido, ¿verdad? Entre más tiempo, menos deseos vamos a tener de resolverlo. Más difícil va a ser. En ese sentido, entonces, hermanos y hermanas, la invitación es que valoremos, evaluémonos. Cada quien se evalúa a sí mismo, ¿verdad? No puedo estar evaluando a los demás. Eso no, ¿verdad? Es como estarle viendo la paja del ojo ajeno y no ver mi viga. Cada quien se evalúa, cada quien se autoevalúa y sabe si tiene bronca con alguien o no, ¿verdad? Si tiene pleito con alguien o no, si tiene un desacuerdo con alguien o no. Y va y lo resuelve, pues. No hay que esperar, porque tampoco voy a esperar a ver hasta cuándo. o, como, o como ha ocurrido en otras iglesias, ¿verdad? Que dice la gente, yo fui para ver si tenía el valor de tomar Santa Cena, ¿verdad? Solo por eso fui. Y usted la tomó, le dije yo. No, me dijo, porque yo no me he reconciliado con la persona. ¿Y qué espera para reconciliarse? No, porque él que me ofendió. Así es que hasta que él venga. El texto no dice eso. El texto lo que dice es que si si el hermano tiene algo en contra tuya, ve y arréglalo. Deja la ofrenda y ve y arréglalo. Entonces, hermanos y hermanas, creo yo que es importante transformar nuestros conflictos, resolverlos o superarlos. Para eso debo estar consciente de que no soy perfecto, pero tampoco eso dice de que yo voy a estar en bronca con un montón de gente todos los días, ¿verdad? Tampoco. La idea es que uno va bajándole a eso, en la medida de que va siendo más consciente de eso, va preparándose más, va pidiéndole a Dios más sabiduría para eso. En este sentido, en la medida que uno crece, que uno madura y que uno conoce más a Dios, que uno conversa más a Dios a través de la oración, de pláticas así semi-informales, ¿verdad? Hay un libro bien bonito que se llama, se me olvidó traerlo otra vez, el libro que es uno de los libros que estoy leyendo para eso, que he leído para eso, que se llama Enredos, Pleitos y Problemas, de Juan Pablo Lederach. El Lederach al final es CH, Lederach.
Y el otro libro que les hablé de la culpa, que eso no sirve para nada, eso de la culpa. Uno tiene que ser responsable de sus actos, pero no estarse culpando, flagelando emocionalmente, ¿verdad? Eso no sirve. Lo que sirve es ser consciente de mis propias actitudes y ser maduro e ir y resolver mis problemas con la gente. Eso sirve, pero sentir culpa no sirve más que para postrarme, para flagelarme emocionalmente. Ese libro de la culpa lo presté, pero no me lo devolvieron. Entonces ya revisé donde tengo, cuando presto, anoto quién se lo presta y todo. Queridos hermanos y hermanas, hay que buscar, ¿verdad? Ya vimos personas, problemas y procesos. Hay que buscar la reconciliación siempre, constantemente. No hay que meternos en conflictos si es que no nos buscan para eso, y aunque nos buscaron, y si estamos conflictados con alguien, el texto nos dice hay que ir a buscar a esa persona, resolver esas diferencias, esos malos entendidos, esas percepciones, esos problemas, esos conflictos. Por lo tanto, hay que pedirle a Dios siempre dirección para eso. Gracias, hermanos y hermanas. Oremos. Querido Dios, te agradecemos porque tú eres un Dios que siempre has querido que nosotros nos reconciliemos contigo. Siempre has hecho eso. Y por lo tanto, siempre nos enseñas que ese es el camino que hay que seguir. Reconciliarnos contigo, Padre, pero también con nuestros hermanos y hermanas, con nuestros semejantes, con nuestra familia, con nuestros amigos y amigas. Haz que tu Santo Espíritu, que mora en cada uno de nosotros y de nosotras, nos ilumine, nos inspire y nos haga posible la reconciliación permanente de nuestras vidas contigo y con nuestros seres queridos y con nuestras amistades, con nuestros vecinos y con cualquier persona con la que estemos en comunión. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos y hermanas.